Se trata del asambleísta Ramiro Aguilar, independiente, representante nacional. La citación por la radio. Asambleísta Andino, usted como presidente de la comisión debió haber recibido el 19 de marzo del 2014 oficio en el cual mi despacho comentaba precisamente el artículo relacionado con la citación a través de la prensa. Y una de las cosas que le mencioné a la comisión en ese oficio fue la sentencia de la Corte Constitucional de 11 de mayo de 2010, en el caso 020-10-SEP-CC, caso número 058309-EP, publicado en el registro oficial número 228 del lunes 5 de julio del 2010, en el que la Corte Constitucional, asambleísta Andino, el presidente de la Comisión de Justicia, decía, y le cito en la parte pertinente de mi oficio, lo siguiente: es decir, que si bien es válido requerir la notificación bajo responsabilidad de la parte actora cuando se le exige que declare bajo juramento, la misma queda condicionada a la exactitud de la afirmación de quien la propone, presumiéndose que esta persona ha hecho todas las averiguaciones necesarias que darán cuenta de la imposibilidad de determinar la residencia de quien debe ser citado, aunque no se exige como requisito de la notificación, como en otras legislaciones dice nuestra Corte Constitucional, la demostración de las diligencias realizadas para llegar a su conclusión o el señalamiento del desconocimiento del domicilio esté precedido de una investigación privada del litigante que lo requiere. Eso acaba de decir o dijo la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto en la práctica, asambleísta Andino? Y se lo dije en el oficio de la referencia. Y es que actualmente en el sistema procesal ecuatoriano, si usted declara bajo juramento que desconoce el domicilio de la persona que está demandando, el juez no acepta su juramento y le pide absurdamente que le demuestre usted que ha hecho lo imposible para verificar la residencia o el domicilio del demandado. Entonces, se ha producido un requisito de facto en los procesos judiciales ecuatorianos. Para salvar esto y para dejar claro, le propuse a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que en esta norma se hiciera constar claramente que el juramento al que se refiere el inciso anterior, es decir, la afirmación de que ha sido imposible determinar el domicilio, sea considerada como el único requisito para proceder con la citación por la prensa. Por la prensa, señores miembros de la comisión, no por la radio. La radio tiene A ver, ¿cuál es el sentido conceptual de citar a una persona por la prensa? Si el actor ha hecho hasta lo imposible para poder verificar el domicilio del demandado y no lo encuentra, no se le puede privar de la posibilidad de ejercer su acción. Entonces el ordenamiento jurídico lo que hace es permitirle que se publique un extracto de la demanda a través de la prensa. ¿Qué ventaja tenía la publicidad a través de la prensa? Porque radios han habido desde la época de Víctor Manuel Peña Herrera, o sea, no es que estamos descubriendo el agua tibia. ¿Por qué a ningún procesalista ecuatoriano se le ocurrió citar por la radio y sí se le ocurrió recomendar la citación por la prensa? Porque la prensa, primero, perdura, ¿sí? Es decir, un periódico queda, al menos mientras haya prensa impresa. Segundo, porque no solamente es quien compra el periódico, sino las personas a su alrededor que lo leen. Y tercero, porque hay una constancia física de la citación. Veo que en el texto del proyecto ustedes sugieren que una de las formas de citar, según lo dispone el artículo 53 del proyecto, sea a través de mensajes que se transmitirán en 3 fechas distintas, por lo menos 3 veces al día, en una radiodifusora de la localidad,
en un horario de 6 a 22 horas y que contendrán un extracto de la demanda y solicitud pertinente. Producida la alocución en radio, es decir, es lanzado al aire el mensaje, hay que rezar, asambleísta andino, rezar para que algún conocido haya oído todo el extracto de la demanda. Hay que rezar para que se acuerde de sus nombres completos y hay que rezar para que en el transcurso del día no tenga otras ocupaciones que irle a golpear la puerta de su casa y decirle: oye, fulanito, ¿sabes qué? Oí en la radio que te han demandado. Eso es absurdo. Señores, no seamos campechanos en la redacción de las cosas. Si estamos citando por la prensa, y así ha citado el sistema procesal ecuatoriano por años, y rompemos el esquema, el resultado no es que mejora, el resultado es el que les acabo de decir al inicio de mi intervención, que resulta que la Corte Constitucional en un determinado juicio para favorecer a una determinada persona se inventó que es inconstitucional haber citado por la prensa sin que antes se demuestre que se ha hecho lo imposible, más allá del juramento, para individualizar el domicilio. Claro, se favoreció a la persona en cuestión en el juicio en cuestión, pero se terminó creando un requisito de facto que en realidad vuelve problemática en la actualidad la citación por la prensa. Si por la prensa, donde hay constancia y problemas, señores, por la radio suena bonito, pero ¿qué van a tener ustedes en la práctica? Un programa cada media hora leyendo las demandas de la gente. Además, las radios, ¿qué? ¿Les van a imponer un horario para leer las demandas o va a ser como un comercial, como un spot con costo de comercial de radio? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo personalmente insisto ante los miembros de la comisión que se retire esta forma campechana, medio folclórica, de citar un procedimiento judicial y mantengamos el procedimiento que ha establecido la legislación ecuatoriana, pero dejando en claro que el juramento de la parte actora es el único requisito para proceder a la citación con la demanda, que no se necesita que el actor presente ni testigos adicionales, ni pesquisas privadas de que le ha sido imposible determinar el domicilio del demandado. Gracias, señora presidenta.